Buenas noches, magistrada, magistrado, secretaria general, secretaria y secretarios de estudio y cuenta, público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Siendo las 19 horas del 12 de septiembre de 2021, se declara abierta la sesión pública de este Tribunal Electoral, convocada para el día de hoy, vía remota para evitar riesgos de salud, conforme a las medidas sanitarias aprobadas por este órgano jurisdiccional y en términos del artículo 123, numeral 3, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, en relación con el diverso artículo 53 del reglamento interior de este órgano colegiado, así como de los lineamientos de sesiones jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y notificación de sentencias adoptadas para atender la contingencia relativa a la pandemia provocada por el virus COVID-19 durante el proceso electoral local 2021. Se instruye a la secretaria general, verifique usted el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes vía remota las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral, por lo que existe el quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en relación con el diverso 53 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se hace la aclaración que el expediente identificado con el número TESH/RAP 118 2021 y su acumulado TESH/RAP 120 2021 ha sido retirado de la lista de publicación en términos del artículo 56, primer párrafo del reglamento interior de este tribunal. A su vez, doy cuenta que los asuntos a analizar y resolver son 4 medios de impugnación cuyos datos de identificación fueron publicados en los avisos del listado de sesiones públicas de este tribunal y se encuentran descritos en el orden del día. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración el orden del día, mismo que fue circulado con la debida anticipación, así como los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, les pido manifiesten su aprobación levantando la mano. Secretaria, tome usted nota de la votación correspondiente, por favor. Magistrada, le informo que el orden del día de la presente sesión fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y magistrado presente. Muchas gracias. Continúe con el orden del día. A su instrucción, presidenta, doy cuenta con el tercer punto del orden del día relativo a un proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, concerniente al recurso de apelación 146/2021, interpuesto por el partido político Morena a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del acuerdo de 20 de agosto del año en curso, dictado en el cuaderno de antecedentes IEPC/CA/ MDCZ/435/2021 por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del referido instituto. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito al licenciado Marco Vinicio Cepeda Carballido dé cuenta del proyecto que somete a consideración de este pleno la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Buenas tardes, magistrado. Buenas noches, perdón. Con su autorización, magistrada presidenta, con fundamento en el artículo 125, numeral 1, fracción primera, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas y 28, fracción octava del reglamento interior de ese órgano colegiado, procedo a rendir cuenta de los proyectos de resolución del recurso de apelación 146/2021 que propone al Pleno la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, cuyos datos generales ya fueron expuestos por la Secretaría General. El partido político Morena, en esencia, señala que contrario a lo determinado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el acuerdo impugnado, acorde a lo estipulado en los artículos 269, numeral 1, fracción quinta, 275, numeral 1, fracción tercera, así como los artículos 284, 285, 286 y 287 del Código de Elecciones, con relación a los artículos 1, 3, 6, 72 y 78 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC. Sí es competente para conocer de la denuncia interpuesta en contra de la presidenta municipal interina de Suchiapa, Chiapas, por la contravención al artículo 134 de la Constitución Federal,
por haber hecho uso indebido de recursos del ayuntamiento que preside a favor del candidato a la presidencia municipal del referido municipio. Argumentos los anteriores que la magistrada ponente propone al Pleno declarar infundados en atención a lo siguiente. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 25/2015 de rubro competencia, sistema de distribución para conocer, sustanciar y resolver procedimientos sancionadores, ha fijado como criterio para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador que debe analizarse los siguientes 5 elementos respecto de la irregularidad denunciada, los cuales son, primero, se encuentre prevista como infracción en la normativa. Segundo, impacta solo en la elección local de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales. Tercera, está acotada al territorio de una entidad federativa. Y cuarta, no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la Autoridad Nacional Electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, tenemos que nuestro Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas se establece como infracción en materia electoral respecto a violaciones al artículo 134 constitucional cometidas por servidoras o servidores públicos en el artículo 275, numeral 1, fracción tercera, como es incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Federal relativas a la propaganda institucional y gubernamental, es decir, contempla de manera específica como infracción en materia electoral que puede ser competencia de la autoridad administrativa electoral local, violaciones al citado artículo 134, única y específicamente en materia de propaganda institucional y gubernamental, no así respecto al uso indebido de recursos públicos. De ahí que, a criterio del ponente, el actuar de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC fue ajustado a derecho al decretar la incompetencia para conocer de la queja presentada por Morena en contra de la presidenta municipal interina del Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, por la probable comisión de la conducta de uso indebido de recursos públicos y remitir las constancias conducentes a la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades determinen lo que en derecho corresponde, por lo que propone al Pleno confirmar el acuerdo impugnado por los razonamientos precisados en el proyecto de la cuenta. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en el particular. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada, magistrado. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaria, tome usted nota de la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta en sus términos. Gracias, magistrada. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el recurso de apelación 146/2021 fue aprobada por unanimidad de votos de las y el integrante del Pleno. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 146/2021 se resuelve único. Se confirma el acuerdo dictado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 20 de agosto del año en curso en el cuaderno de antecedentes 435/2021 por los razonamientos precisados en la consideración sexta de la presente sentencia. Secretaria, continúe usted con el orden del día, por favor. A su instrucción, magistrada. Ahora bien, doy cuenta con el cuarto punto del orden del día relativo a un proyecto de resolución presentado por el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García referente al recurso de apelación 147/2021 promovido por José Alberto Gordillo Flecha en su carácter de representante propietario del Partido Político Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado en contra del acuerdo IEPC/CG-A/228/2021 de 31 de agosto del año en curso, por el que se asignan
diputaciones al Congreso del Estado por el principio de representación proporcional en el marco del proceso electoral local ordinario 2021. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito al licenciado Marcos Martínez Alcázar de cuenta del proyecto que somete a consideración de este pleno el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. Buenas noches. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación 147-2021 que la ponencia del magistrado Batis García pone a consideración de este pleno, cuyas generales ya fueron señaladas por la secretaria general. En esencia, el actor plantea como agravio que la candidata electa vía elección consecutiva a la diputación por el principio de representación proporcional de la Fórmula 1, circunscripción 02, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, es inelegible, ya que no renunció a su militancia del Partido Revolucionario Institucional, lo cual debió hacer formal y materialmente al postularse vía reelección. En el proyecto se advierte, por un lado, que la candidata electa presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional el 6 de noviembre de 2019, y por otro, que participó en la sesión extraordinaria del Partido Revolucionario Institucional el 5 de diciembre de 2020. Además, en el presente proceso electoral, la citada candidata fue postulada en elección consecutiva al cargo referido por el Partido Verde Ecologista de México. Del análisis de las constancias de autos, se advierte que la candidata electa fue postulada en el proceso electoral local ordinario 2018-2021 por el Partido Revolucionario Institucional, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, entre otros partidos políticos. Es un hecho público y notorio que mediante el acuerdo IEPC-CG-A/051/2018, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el convenio de coalición de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, entre otros partidos, para la postulación de diputaciones en el estado de Chiapas, para el proceso electoral local 2018-2021, y en su momento registró las postulaciones por la vía de representación proporcional. Al respecto, cuando se forma una coalición, los partidos se transforman en una unidad para el efecto de la postulación de las candidaturas pactadas, y en consecuencia, no es válido que algunas se presenten solo por una parte de los partidos que le integran, porque en este caso, en realidad los partidos no estarían postulando a la misma candidatura, lo cual es contrario a la finalidad de la coalición. Lo anterior se encuentra armonizado con lo dispuesto en el artículo 60, numerales 11 y 15 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual señala que en todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y que en su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar por sí mismo las listas de candidatos a diputados por este principio. Este entendimiento es congruente con la finalidad de la figura de las coaliciones, en el sentido de que se busca el impulso de una plataforma electoral y política común entre dos o más partidos políticos en un proceso comicial en concreto. De acuerdo con lo anterior, se propone a este honorable pleno declarar infundados los agravios expuestos por el actor, pues tal como se razona ampliamente en el proyecto de cuenta, la candidata diputada por el principio de representación proporcional actuó bajo el amparo del partido que la postuló para el proceso electoral 2018-2021 y de los principios de la coalición que conformaron los partidos mencionados. Además, con independencia de haber sido postulada de manera primigenia por el Partido Revolucionario Institucional y posteriormente por el Partido Verde Ecologista de México, lo hizo en virtud del convenio de coalición que realizaron los citados entes políticos e incluso no estaba obligada a renunciar a la militancia partidista del Partido Revolucionario Institucional, ya que podía ser postulada por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición en la que participó en 2018, conforme con el artículo 28 de la Constitución local. Por lo anteriormente expuesto, en el proyecto se propone confirmar el acto combativo. En la cuenta, magistradas y magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en el particular. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada, tiene usted el uso de la voz, magistrada. Con su venia, presidenta, con respeto, magistrado, pero en el proyecto de cuenta me aparto del criterio propuesto por el magistrado
Gilberto Guzmán Batis García y anuncio que haré llegar un voto particular dentro de los términos de ley para efecto de que sea agregado a la sentencia que en su caso se apruebe. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado, ¿va usted a hacer uso de la voz? Por favor, tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras magistradas, compañeros integrantes de este tribunal y ciudadanía que nos acompaña. Al margen de que la cuenta ha sido clara en específico de los hechos, la controversia y la propuesta de resolución que someto a consideración de este pleno, quisiera puntualizar solo en algunos aspectos que me parecen relevantes de este recurso de apelación. El primero de ellos es que la controversia se inserta en el contexto de las asignaciones de diputaciones de representación proporcional, esto es, de aquellas ciudadanas y ciudadanos que en el propio momento del proceso electoral fueron postulados y registrados para conformar una lista de fórmulas y posiciones que, conforme a las reglas constitucionales de asignación, alcanzarían un escaño o curul de aquellas 16 previstas para integrar la pluralidad del Congreso en nuestro estado de Chiapas. Por ello, la propuesta es congruente con los asuntos que se han resuelto en este tribunal en el sentido de tutelar los derechos políticos de aquellas personas quienes en un primer momento, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, han sido registrados por la autoridad administrativa y con ello gozan de una presunción que debe ser derrotada fehacientemente por quien alegue la inelegibilidad. De igual forma, y en añadidura a ello, es que como hemos sostenido en múltiples y diversos precedentes de este colegiado durante este proceso, la restricción de un derecho político electoral fundamental debe interpretarse de manera estricta, sin que se pueda aplicar de manera extensiva o analógica a otros supuestos no previstos expresamente por la ley. Además, la interpretación se debe hacer siempre de la forma más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política. Aspectos estos que denotan su incidencia en el segundo elemento relevante del estudio, que es la comprensión y análisis de la inelegibilidad en cuanto a la falta de renuncia a la militancia partidista antes de la mitad de un mandato que pretende prolongarse. Así, como se sostiene en la propuesta, no es exigible dicho requisito, porque no se está en el supuesto de un partido distinto en los términos que la propia ley establece, ya que también prevé que la postulación podrá ser realizada por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición, como ocurre en el caso, donde la postulación al cargo que se pretende reelegir se ha dado en los 2 periodos consecutivos por partidos políticos que en su momento integraron la coalición. Así, por un lado, la propuesta armoniza el reconocimiento de las coaliciones como una mancomunidad ideológica y política, a su vez que garantiza una interpretación menos restrictiva del derecho a ser votado que, al final, propugna por el cumplimiento del objeto de la reelección, que es generar un vínculo directo entre representantes y electores, respecto del cual estos puedan exigir se rindan cuentas del ejercicio de un cargo. Por estas razones y las plasmadas en el mismo, es que pongo a su consideración el presente proyecto, compañeras magistradas. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado. Al no existir alguna otra intervención, solicito a la secretaria general tome nota de la votación correspondiente. Con gusto, presidenta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Los términos expresados. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con el proyecto de cuenta. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el asunto de cuenta fue aprobado por mayoría de votos de la y el integrante del Pleno, con el voto particular de la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el recurso de apelación 147/2021 se resuelve único. Se confirma el acuerdo 228/2021 de 31 de agosto de 2021 en lo que fue materia de impugnación por los fundamentos expuestos en la consideración séptima de la presente resolución. Secretaria, continúe usted con el orden del día, por favor. A su instrucción, presidenta, doy cuenta con el 5º punto del orden del día relativo a 2 proyectos de resolución presentados por la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera.
El primero referente al juicio ciudadano 343/2021, promovido por Concepción Nanduca Enrique en su calidad de ciudadana y candidata a diputada por el principio de representación proporcional postulada por el partido político Morena, en contra del acuerdo YPC-CG-A-228-2021, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 31 de agosto de 2021, por considerar violatorios a sus derechos electorales. Y el segundo concerniente al juicio de inconformidad 125 y sus acumulados 126, 127. Y juicios ciudadanos 344, 345, 346, 347, 348, todos de 2021, interpuestos por José Alberto Gordillo Flecha, Patricia del Carmen Carvajal Ramos y Carlos Alfredo Rojas Orantes, en su calidad de representantes propietarios de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario y redes sociales progresistas respectivamente, todos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como Olga Isabel Grajales Carrillo, José Odilon Ruiz Sánchez, Tania Belén Corso Fonseca, Ruperto Hernández Pereira, Edith Rosalía Villagómez Malagón y José Alfredo Ramírez Guzmán, en su calidad de ciudadanos y candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, en contra de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, por la incorrecta aplicación de la fórmula respectiva contenida en el acuerdo YPC-CG-A-2028-2021, emitida por el órgano electoral local. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito a la licenciada Adriana Belén Martica Cebadúa dé cuenta de los dos proyectos que someto a consideración de este pleno. Buenas noches, magistradas, magistrado. Seguidamente procedo a rendir cuenta con el expediente JDC 343-2021, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General de Acuerdos. De las constancias que obran en auto, se advierte que la pretensión de la parte actora es que se revoque el acuerdo IEPC-CG-A-228-2021, por el que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana asigna diputaciones al Congreso del Estado por el principio de representación proporcional. Al efecto, refiere que la responsable otorgó 4 diputaciones de representación proporcional a Morena, cuando le correspondían 5, de acuerdo a los resultados obtenidos en las elecciones del 6 de junio del 2021, la cual debe asignársele a la accionante, al ser registrada en la 5ª posición por el citado instituto político, y que el Partido Revolucionario Institucional tiene subrepresentación y el Partido del Trabajo sobre representación en más del 8%, constituyendo un error de la autoridad responsable, por lo que deberá modificarse las asignaciones favoreciendo a Morena y por consiguiente a la enjuiciante. Tales alegaciones devienen inoperantes, dado que la accionante no combate frontalmente las consideraciones del acto impugnado, así como los fundamentos legales en que se apoyó la autoridad responsable para asignar las citadas diputaciones. Además, la sola manifestación de que le correspondían 5 curules a Morena y no 4, y que la autoridad responsable incurrió en un error en la sub- y sobre representación, se tornan en argumentos genéricos, vagos, imprecisos y sin fundamento alguno. Si bien es suficiente con que se exprese claramente la causa de pedir, pero ello no implica que los inconformes deban limitarse a realizar afirmaciones sin sustento alguno. Por otro lado, la actora realiza diversas alegaciones de las que se advierte que su pretensión es que se revoque el acuerdo controvertido y se le otorgue una diputación de representación proporcional bajo el argumento de que fue insaculada en la 1ª posición y que indebidamente se le colocó en la 5ª. Es decir, insiste en que fue insaculada en la 1ª posición y que por tal motivo cuenta con un mejor derecho para que se le asigne una curul en el Congreso local, vía representación proporcional. No obstante, el tópico referido ya fue motivo de estudio en el diverso juicio ciudadano TECH JDC 216-2021, instado por la propia actora ante este órgano jurisdiccional, en la que se confirmó que fue correcto que se le otorgara la 5ª posición de la lista registrada por dicho partido político,
por virtud de la reserva de los 4 primeros lugares, en atención a acciones afirmativas. De ahí que se declare inatendible los motivos de disenso referidos. Finalmente, la accionante refiere que la autoridad responsable no analizó las cualidades de los candidatos registrados por Morena, que determinan las acciones afirmativas por las que se reservó los 4 primeros lugares de la lista. Que la ciudadana Alejandra Stephanie Martínez Coutinho tiene la edad de 30 años, por lo que no le corresponde la acción afirmativa relativa a ser joven, y que en el caso de los ciudadanos Marcelo Toledo Cruz y Daniel Castillo de la Cruz, no se especifica a qué acción afirmativa pertenece, dejándola en un estado de indefensión. Tales inconformidades también son inatendibles, dado que este tribunal electoral no advierte la afectación de la esfera jurídica del accionante, porque en el hipotético caso de que ella resultara procedente, de ninguna manera le generaría beneficio alguno, dado que el partido político Morena, de conformidad con el acuerdo controvertido, le fue asignado 4 diputaciones por el principio de representación proporcional, en tanto que la accionante fue inscrita en la fórmula 5 por el citado instituto político. De ahí que es lógico jurídico concluir que no alcanzaría su pretensión de que se le asigne una diputación por el referido principio. Bajo ese contexto, la ponencia propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. Seguidamente, doy cuenta con el proyecto de sentencia derivado del juicio de inconformidad 125-2021 y sus acumulados GIN 126, GIN 127, JDC 344, JDC 345, JDC 346, JDC 347 y JDC 348, todos del año 2021, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General de Acuerdos. Por cuanto hacia los agravios formulados en los expedientes GIN 125, GIN 126, JDC 344, JDC 345 y JDC 346, los actores señalan que el Consejo General Local aplicó en el acuerdo IEPC-CG-A 228 del 2021 de manera indebida la fórmula contenida en el artículo 23 del Código Electoral, así como que sumó la votación total emitida del Partido del Trabajo en relación a los votos obtenidos por la coalición que integra, que el artículo 21, numeral 1, fracciones séptima y octava, se deben aplicar en el acuerdo de referencia, toda vez que deviene inconstitucional, ya que incluye un concepto diferente para definir la sobrerepresentación, que no fue exhaustivo al momento de verificar la afiliación efectiva de los candidatos ganadores a la coalición parcial Juntos Haremos Historia por Chiapas, así también que la autoridad responsable no analizó la sobrerepresentación de la coalición de referencia. En ese sentido, y de constancias de autos, esta ponencia advierte que, por cuanto hace al primer agravio, el Partido de Trabajo no se encuentra subrepresentado y los porcentajes obtenidos en el acto impugnado no constituyen el hecho operativo para aplicar la consecuencia jurídica prevista constitucionalmente en el artículo 116, fracción 2, párrafo 3 de la Constitución Federal, consistente en aplicar el límite de sobrerepresentación, por lo que su agravio deviene infundado. Por lo que hace al segundo agravio, se propone de igual forma declararse de infundado, toda vez que, como se advierte en el recuadro de porcentajes descritos en la página 14 del acuerdo impugnado, la votación sumada para el partido en mención fue de forma individual, correspondiente a las 24 distritos, y no como lo señalan los actores, que fue en forma conjunta por los integrantes de la coalición. De ahí que no se le pueda restar porcentaje a la votación válida emitida del Partido del Trabajo en ese partido político. De igual forma, los demandantes parten de una premisa errónea al señalar que la coalición Juntos Haremos Historia por Chiapas se encuentra sobrerepresentada, ya que si bien la coalición se conforma de diversos partidos políticos, el objeto de la misma, como lo señala su convenio, es la postulación de candidatas y candidatos, y esta termina una vez concluido el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En consecuencia, no puede advertirse que los diputados designados en el acuerdo que hoy se impugna y que representan a cada partido político integrante de la coalición constituyan uno mismo como coalición en el Congreso del Estado, toda vez que la misma terminará en los tiempos como quedó señalado,
y cada diputado se regirá por los principios e ideas del partido por el que fueron postulados. De ahí lo infundado de su agravio. Ahora bien, en relación a que el artículo 21, numeral 1, fracciones séptima y octava, se deben aplicar en el acuerdo de referencia, toda vez que deviene de inconstitucional, ya que incluye un concepto diferente para definir la sobrerepresentación, este de igual forma deviene infundado, toda vez que la norma local se contrapone con la norma federal, como señala el actor, ya que a partir de una interpretación sistemática y funcional de los mismos se advierte que la votación válida emitida es lo mismo que la votación emitida, que resulta de restar a la votación total en la elección de diputados por el principio de representación proporcional los votos nulos, los votos para candidatos no registrados, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación total emitida y los votos de los candidatos independientes, y por lo tanto resulta innecesario estudiar su aplicación al caso concreto, toda vez que la norma local no trastoca o rompe con principio constitucional alguno, de ahí lo infundado de su agravio. Por último, tampoco le asiste la razón a los actores cuando sostienen que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado está obligado a verificar la afiliación efectiva de los candidatos ganadores de la coalición parcial Juntos Haremos Historia por Chiapas, ya que no se encuentra asidero legal ni en la Constitución del Estado, ni en la ley local, ni tampoco se aprobaron lineamientos al respecto por el propio instituto político, por lo que dicha afirmación constituye un argumento subjetivo categórico que no encuentra respaldo jurídico. Por otra parte, y por lo que hace a los agravios formulados en los expedientes JDC 348 y JIN 127, los actores señalan que existe violación al principio de reserva de ley y subordinación jerárquica, y que hubo un exceso en la facultad reglamentaria por parte de la responsable al momento de emitir los lineamientos en materia de paridad de género, pues a su parecer lo ahí contenido es contrario a la Constitución local y transgrede el principio de autodeterminación de los institutos políticos. Agravios que se califican de inoperantes, ya que los mismos debieron haberse hecho valer dentro de los 4 días siguientes a la publicación del acuerdo que contiene los lineamientos que ahora se combaten, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Por último, y por cuanto hace a los agravios del expediente JDC 347 y 348, encaminados a que existe una indebida asignación de diputados por el principio de representación proporcional al estar subrepresentado un género, ya que serán 25 mujeres y 15 hombres, lo que es contrario a los parámetros constitucionales y legales relativos al principio de la paridad efectiva e igualdad sustantiva, deviene infundado, ya que al momento de la asignación de los escaños por el principio en cita, se debió considerar las reglas previstas en la norma aplicable conjuntamente con los principios que intervienen en el sistema de asignación, en particular el principio democrático en sentido estricto respecto de la lista de mejores porcentajes, así como el derecho de autoorganización de los partidos políticos, por cuanto hace a la lista única y la paridad entre géneros garantizada por la alternancia que debe prevalecer al interior de cada lista. Situación que acontece en el presente asunto, en la medida que la responsable emitió los criterios de paridad en los cuales se estableció medidas tendentes a que la próxima legislatura del Congreso local se integre paritariamente. Ahora bien, respecto a la petición en concreto de Ruperto Hernández Pereira de modificar el orden de prelación en la asignación de curules del Partido Acción Nacional, es necesario puntualizar que existe la posibilidad de que excepcionalmente el orden de prelación en las listas de representación proporcional sea alterado para lograr la integración paritaria de un órgano legislativo, siempre que así esté previsto en nuestra legislación. De ahí que su petición devenga improcedente. Bajo ese contexto y toda vez que los agravios devienen infundados, inoperantes e ineficaces, se propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC-CG-A-228-2021. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en el particular. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada, magistrado.
Al no haber intervenciones, solicito a la secretaria, tome usted nota de la votación Un correspondiente. gusto, magistrada presidenta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Las dos propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Celia Con mis Sofía Jesús Ruiz. proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el asunto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las y el integrante del pleno. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 343 diagonal 2021 se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 228 diagonal 2021 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por las razones vertidas en la consideración séptima de la presente sentencia. Y por lo que hace al juicio de inconformidad 125 y sus acumulados 126, 127 y los JDC 344, 345, 346, 347 y 348, todos del 2021, se resuelve primero. Es procedente la acumulación de los expedientes JIM diagonal 126, JIM diagonal 127, JDC 344, JDC 345, JDC 346, JDC 347 y JDC 348, todos de 2021, al diverso JIM 125 diagonal 2021, por ser el primero en turno, debiéndose glosar copia certificada de la presente sentencia en los expedientes acumulados. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 228 diagonal 2021 emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por las razones asentadas en la consideración séptima de esta sentencia. Tercero, remítase copia certificada de este fallo a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tercera circunscripción plurinominal, para los efectos conducentes en relación con el expediente SX-JRC 431 diagonal 2021 del índice de esa autoridad. Habiéndose agotado todos los asuntos listados en el orden del día y siendo las 19 horas con 37 minutos del día de su inicio, levanto la presente sesión. Que tengan todas y todos excelente noche. Muchas gracias.